La analítica incorporada, nueva tendencia de negocios. La analítica incorporada son las nuevas soluciones que buscan dar al usuario final el poder para crear conocimiento en línea a partir de los datos de la empresa. Para esto incorporan interfaces naturales dentro de los sistemas operacionales del negocio. Las empresas que se han dado cuenta que deben entregar información crítica a sus empleados y socios de negocios están orientándose a las aplicaciones de analítica incorporada en todos sus sistemas. La idea es que los resultados de los sistemas analíticos basados en gráficos y cuadros de mando estén plenamente integrados en las aplicaciones diarias de los usuarios de negocios para que estos puedan tomar acciones inmediatas en lugar de buscar especialistas y soluciones externas para analizar nuestros datos. En la actualidad, los proveedores de soluciones analíticas, así como los distribuidores, están aprovechando la demanda que presenta el mercado ofreciendo soluciones analíticas externas de gran impacto que aprovechan los datos basados en soluciones en Internet. Lo importante en las implementaciones de soluciones analíticas para las empresas de comercio en particular, como la industria del detalle, empresas de seguro y comunicaciones, y aún las de gobierno en forma general, es que estos desarrollos sean respaldados por equipos de trabajo internos. La analítica incorporada a nuestros procesos de negocio pone el conocimiento al alcance del usuario estratégico y lo ayuda a tomar acción. Debido al crecimiento en la demanda de la analítica incorporada, los usuarios están esperando mejores funcionalidades de estas plataformas. Por esto, lo que actualmente es una ventaja comparativa, muy pronto será un requerimiento y formará parte de los procesos de negocios. Tecnologías y procedimientos asociados a la analítica incorporada o embebida. Las soluciones analíticas incorporadas a las aplicaciones comerciales deben competir con soluciones externas basadas en reportes y cuadros de mando creadas desde cero e instaladas en un servidor de programas o aplicaciones, o más comúnmente con soluciones mixtas formadas por aplicaciones de inteligencia de negocios, códigos de programación personalizados, conectores de datos personalizados y probablemente aplicaciones de reportes de código abierto. Estas soluciones analíticas externas son desarrolladas a través de un procedimiento interno, normalmente en los casos que trabajen con implementaciones cortas, funciones especializadas y acceso a una o dos fuentes de datos. Seleccionar un proveedor de soluciones analíticas incorporadas es un trabajo desalentador. Actualmente hay muchas soluciones en el mercado que solo pueden ser diferenciadas por los desarrolladores. Debido a que las organizaciones tienen objetivos, usuarios finales y ambientes técnicos diferentes, no hay una solución única que cubra todas las necesidades. Sin embargo, la mejor estrategia para analizar el mercado de soluciones analíticas es entender la categoría en que se clasifican. Las aplicaciones analíticas vienen en tres formas básicas: componentes, herramientas y plataformas, que ofrecen distintos niveles de integración y configuración. Primer elemento: componentes. Los componentes son objetos preelaborados que pueden ser incorporados en una página web y enlazados a una aplicación de inteligencia de negocios o directamente a un origen de datos. Los componentes analíticos más comunes son los componentes de visualización como los gráficos de barras, de tortas, velocímetros, mapas, gráficos de burbuja y otros componentes como los selectores del tipo, botones de radio, barras de desplazamiento de tiempos, conectores de datos, formularios, etc. Años anteriores los componentes de visualización gráfica eran estáticos, pero hoy los componentes permiten interacción con los usuarios y están enlazados a motores de análisis internos. Así los usuarios pueden interactuar con los botones del mouse en un gráfico o tabla incorporada en una página de internet o documento PDF para explorar información detallada, seleccionar datos, intercambiar ejes, ordenar o agregar columnas o realizar nuevos cálculos. En algunos casos, los gráficos enlazan información en línea. Actualmente, la mayoría de componentes de visualización están disponibles como librería de Java. Algunos otros están disponibles con licencias de código abierto que son incorporadas por proveedores de inteligencia de negocios en sus productos. Otros son ofrecidos por proveedores comerciales que han creado mercados donde los desarrolladores pueden intercambiar códigos fuentes para componentes que amplían la funcionalidad de sus plataformas. Por ejemplo, los componentes pueden ser usados por una empresa de medios para introducir una noticia incorporando un gráfico que muestre los puntos principales de un artículo. También una empresa de inversiones puede incorporar gráficos dentro de una aplicación de jubilación para ayudar a los clientes a entender la organización y actividades de su grupo financiero. De hecho, muchos proveedores de inteligencia de negocios incorporan
librerías externas de JavaScript para ofrecer a sus clientes una mayor funcionalidad para diseñar y modelar sus soluciones. El problema con los componentes es que su uso requiere conocimientos técnicos de desarrolladores, y los componentes deben estar enlazados a una fuente de datos o a un motor de análisis para que sean cargados con datos. Los componentes no permiten ser exportados, impresos, ampliados o almacenar su contenido ni administrar su seguridad, control u otras tareas administrativas, de modo que los desarrolladores los deben incluir en aplicaciones más amplias. Finalmente, los componentes no pueden interactuar a menos que los desarrolladores los enlacen. Esto es muy importante en las aplicaciones analíticas, ya que un gráfico frecuentemente sirve como filtro para otro. Afortunadamente, la tecnología de componentes ha evolucionado mucho gracias a los desarrollos, interfaces y estándares en Internet, como JavaScript, JSON, REST, Ajax y jQuery. Ahora es mucho más fácil para los desarrolladores agregar funciones analíticas a sus aplicaciones que hace una década, cuando componentes basados en códigos de programación como ActiveX, Java, Virtual Machine, Flash, Silverline dirigían el mercado de desarrollo de las aplicaciones. Herramientas. Al inicio de los 90, las empresas de software ofrecían programas de reportes y cuadros de mando a los desarrolladores y usuarios de negocios sin conocimientos de tecnologías de información. Estas herramientas de inteligencia de negocios reemplazaron a los lenguajes de cuarta generación como Focus y Ramis. La mayoría de estas herramientas estaban orientadas a procesos de inteligencia de negocios como reporting, OLAP, tableros, analítica predictiva y descubrimiento visual, Visual Discovery. Estas herramientas de inteligencia de negocios han evolucionado en el tiempo desde las soluciones integradas por diversas aplicaciones con distintos niveles de acoplamiento, corriendo en equipos locales o servidores de clientes con licencias permanentes, hasta las actuales soluciones, paquetes integrados de programas en Internet que pueden ser implementados en la nube y comprados o alquilados a través de suscripciones anuales, mensuales e incluso horarias. La mayoría de herramientas de inteligencia de negocios están o estaban diseñadas para integrarse en otras aplicaciones. Los clientes debían instalar por separado las soluciones analíticas y ejecutar interfaces para enlazar los datos. En los 2000, la mayoría de los proveedores de inteligencia de negocios desarrollaron infraestructuras de servidores sólidas para administrar desarrollos empresariales. A través del dimensionamiento de servidores, servertizing, de inteligencia de negocios, los proveedores crearon un método de acoplamiento flexible entre las aplicaciones analíticas y los servidores de programas, lo que evitó muchos problemas de actualización de infraestructura y mejoró radicalmente la escalabilidad y rendimiento de las plataformas. Al mismo tiempo, los proveedores de inteligencia de negocios comenzaron a etiquetar sus soluciones incorporando sus marcas y modelos, estableciendo una diferencia entre las aplicaciones de inteligencia de negocios y las aplicaciones y programas del servidor. Esto permitió que las empresas incluyeran la inteligencia de negocios como un módulo de reportes o tableros centralizados dentro del servidor de aplicaciones o portal, sin que el usuario notara que estaban consumiendo servicios de terceros. Este modelo de inteligencia de negocios incorporado ofreció funcionalidad dentro de una plataforma, pero obligaba a los usuarios a cambiar de ambiente para desarrollar el análisis de sus datos. Con la llegada de la nube, los proveedores de analítica comenzaron a usar marcos de referencia o frameworks para incorporar gráficos y tablas a través de páginas HTML en los servidores de programas. Este método de páginas representó una mejora al método modular anterior, pero los frameworks eran frágiles y sus elementos no podían interactuar con el resto de la página, es decir, las funciones de inteligencia de negocios se pueden ejecutar en páginas de internet a través de marcos de referencia o frameworks, pero no pueden interactuar con el resto de la página o programa. Plataformas. En la actualidad, muchos de los proveedores de analítica están empleando el método de acoplamiento flexible descrito anteriormente para trasladar todas sus arquitecturas de inteligencia de negocio hacia las plataformas analíticas. En lugar de entregar un conjunto monolítico de herramientas, las plataformas analíticas proveen un conjunto completo de funcionalidades de análisis integrado que incluyen reportes, cuadros de mando, análisis autónomo, alertas, preparación de datos colaborativo, análisis predictivo, etc.
que corren en una arquitectura integrada y escalable con funciones de administración comunes. Estos servicios están diseñados para operar en Internet, nubes privadas o dispositivos móviles. Además, las plataformas analíticas proporcionan ambientes de desarrollo para aplicaciones personalizadas basadas en interfaces de programación API, que pueden integrarse con otras aplicaciones. La mayoría ofrece paquetes de desarrollo de software que permiten a los desarrolladores ampliar las funciones existentes o crear nuevas, como nuevos conectores de datos, cálculos personalizados, nuevas visualizaciones, etc. En resumen, las plataformas analíticas hacen el trabajo de desarrollo de aplicaciones personalizadas mucho más sencillo. La mayoría de las plataformas analíticas permiten el uso de códigos JavaScript e interfaces de programación REST. Las interfaces de programación JavaScript permiten a los desarrolladores crear nuevos componentes de visualización desde cero o personalizar aquellas que salen de la plataforma. Otras le permiten a los desarrolladores importar librerías que pueden conectarlas a los motores de análisis de la plataforma. REST y otras interfaces de programación de aplicaciones proporcionan funciones de administración y ejecución de procesos internos que permiten trabajar con la consola del administrador para dar mantenimiento a los usuarios y grupos, configurar y administrar las conexiones de datos y programar las tareas, entre otras cosas. Como las plataformas de inteligencia de negocios, las plataformas analíticas proporcionan integración en línea y modular, pero estas son más amplias e integran los datos y las aplicaciones analíticas al ambiente de desarrollo. Este proceso de fusión analítica permite al usuario de negocios actuar rápidamente en una aplicación sin cambiar de ambiente. Muchas aplicaciones de fusión aplican modelos predictivos a las aplicaciones y permiten al usuario ejecutar transacciones dentro de un reporte. Algunos se usan en ambientes operacionales como el transporte, mercado de acciones o centrales telefónicas, donde los usuarios controlan los datos y toman decisiones inmediatas. Las plataformas en la nube son un subgrupo de las plataformas analíticas y están basadas en el paradigma PaaS, Platform as a Service, plataformas como servicio, que pueden hospedar diversos clientes e inquilinos. Los inquilinos comparten las aplicaciones analíticas, modelos y plataformas de datos subyacentes e infraestructura de cómputo, pero los reportes y tableros contienen diferentes datos. Usted podría decir que las plataformas en la nube permite a las empresas incorporar implementaciones una dentro de otra, creando economías de escala. Por ejemplo, una corporación podría desplegar distintas instancias analíticas virtuales dentro de un ambiente de inteligencia de negocios empresarial en la nube. Las empresas pueden crear una instancia por cada departamento, por cada división, por cada cliente o proveedor. Todas las instancias corren en la misma infraestructura analítica empresarial con el mismo modelo de datos y de reportes empresariales, pero puede ampliar la instalación para cubrir bases de datos locales y requerimientos de reportes personalizados.